Sí, del per saltum, senador, ¿no es un tipo de presión a la justicia? No. El per saltum se aplicó en la Argentina por vía pretoriana, como se decía, es decir, por jurisprudencia de la Corte en el gobierno del doctor Menem. Con una situación muy particular en la que se conoce el caso Dromi, o lo que se conoce como causa de las líneas argentinas. De los 9 miembros que componían la Corte, 6 estuvieron de acuerdo, pero 4 por una razón y 2 por otra. 4 porque consideraban que era una vía recursiva, un recurso que tenían para poder llegar a ese punto, y 2 porque sostenían que era un conflicto de poder entre el Poder Ejecutivo y el juez de primera instancia que había dictado sentencia en esa situación. La realidad es que hay un otro voto, el del doctor Fay, que es el que dice, a mi criterio, él abre la puerta realmente de la verdadera discusión. Fay, ¿qué dice? Si yo busco un antecedente anterior, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, lo aplicó a fines del siglo XIX y se consolida en 1925, pero lo aplicó sobre una ley de procedimiento ya establecida, no por una decisión pretoriana de la Corte. En este caso no hay ninguna ley y cada vez que el Congreso trató temas parecidos nunca fue al per saltum. Entonces no nos podemos meter en lo que son los poderes implícitos, en este caso del Congreso. Eso dice el doctor Fay. Y en algún momento 4 ministros de los 9 terminan pensando lo mismo, que son Bossert, Belluccio y Petracchi, los 4 junto a Fay. Entonces, ¿a qué estamos yendo en este punto? El artículo 117 de nuestra Constitución dice que hay 2 vías por llegar a la Corte. Una por las demandas originarias que lo establece la ley y la otra por la apelada, digamos, por apelación. Y eso dice que tendrá que ejercerse en función de las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Esa es la vía que hay que utilizar. Mire, el doctor Alfonsín en 1987 envió un proyecto para regularlo esto. En el año 2004... con proyectos del senador Agúndez, le voy a contar los que no son de mi propio partido. El senador Agúndez, que era del radicalismo de San Luis, el senador Moro, que era del radicalismo del Chaco, la senadora Escudero, que se viene es peronista, es disidente, de Salta. Todos ellos trabajaron en esta propuesta porque entendían que había que regularlo en función de lo que dice el artículo 117, y se sacó dictamen en el 2004. Entonces tú dices, ¿por qué no avanzaron y sacaron la ley en ese momento? Es porque estaba en plena discusión la renovación de la Corte. En una Corte que usted no cree o no le tiene respeto, dejar una herramienta de esta característica no es criterioso, pero una vez que la Corte fue renovada y contamos con una Corte de esta característica, como dice Néstor Sagüez, un constitucionalista rosarino no peronista, él dice, ¿cómo tiene poder político el tercer poder de la República? Y cuando tiene respeto por parte de la sociedad y respeto de sus pares, del poder legislativo y del poder ejecutivo. En este caso lo tiene de todos. Entonces, si ante una Corte de esta característica se puede reglamentar este sistema, que lo que dice, en definitiva, el artículo 116 también dice que el Poder Judicial está en manos de la Corte y los juzgados inferiores. No habla de apelaciones, habla de juzgados inferiores. Es en caso de notoria gravedad institucional tomarlo, abocarse directamente a la Corte y resolverlo. Y esto es lo que estamos hablando, de preparar un proyecto que regule definitivamente para casos muy excepcionales, muy particulares, de notoria gravedad institucional, que pueda resolver directamente la Corte. Entonces estamos en el marco de lo que dice la propia Constitución. Gracias por la visita, senador. Seguimos.